noches de nuevo, programa Calle Libertad, Onda Luz Televisión. Para la segunda parte vamos a hablar de libros, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de literatura. Y para ello tenemos a Almudena de Arteaga. Ella ha escrito 14 novelas, tengo apuntado 4 ensayos, seguro que hay cosas que se me escapan, cuentos, libros, corales, artículos de prensa, ensayos, tiene varios premios y precisamente vamos a empezar hablando de un libro que se va a publicar el próximo día 28, que se titula La estela de un recuerdo, muy próximamente. Almudena, muchísimas gracias por venir. Encantada de que contéis conmigo. Si te parece, vamos a empezar a hablar de este libro. De mi siguiente hijo de tinta y papel que está a punto de nacer, que yo siempre digo. Exacto. Es un libro que se desarrolla entre el 14 de abril de 1931 y el final de la guerra. Un periodo muy convulso. Final de la guerra no, termino en el año 37 porque en el jardín de la guerra no llego a quererme meter. Esta idea aparece en unos archivos donde encuentro 2 cartas manuscritas de un hombre que muere, un chico joven que muere con 20 años, con 2 cartas de despedida en el bolsillo de su chaqueta. Él sabía que iba a morir y escribe una carta a su madre y otra a la que era su novia, que era una niña de 17 años. Eso es un amor truncado, ¿no? Esa es la base de la novela. Empieza el primer día de la República, es la historia, yo siempre lo ambiento, porque además así era la familia, en un palacio en el Paseo de la Castellana de Madrid, enfrente del Museo del Prado exactamente. Es una familia aristócrata, noble, adinerada. Se puede ver el ambiente en la novela pues, de lo que son las series inglesas, Downton Abbey, por ejemplo, no sé si lo habrá visto alguien, o esas series inglesas y cómo toda esa estructura se les rompe, se les cae, se destroza. Hay muchísimos pasajes de esa época de la República, de lo que había 2 militares, había una monja, el padre era empresario, con lo cual pues se ve un poco cómo en todos los ámbitos lo van soslayando, lo van viviendo unos y otros, ¿no? Almudena, si son, como tú me has dicho, sacerdotes, etcétera, alguno seguramente sufriría en tu novela, no la he leído, claro, represión, ¿no? Hay de todo en esta novela, como en todas las buenas novelas, y es mi número 19, el libro número 19 que publico, sale con Planeta. Ahí tiene que haber de todo, hay pasión, hay amor, hay sufrimiento, yo soy una escritora tremendamente sensitiva, con lo cual intento transmitir pues todos esos... Bueno, pues esas pasiones y esos sentimientos que sintieron cada personaje, y cada personaje es muy, muy significativo, ¿no? Y diferente. La pregunta es tópica. Entonces, ¿harías más novela historiada o es antenovela que historia o es más historia y luego la novela? Vamos a ver, yo tenía una pullita dentro de todos esos libros que he publicado, que siempre eran los catedráticos de historia, de los que yo bebo, de sus ensayos, es de los que yo bebo, porque sin ellos no podría escribir, no podría tener los pilares de mi novela. Siempre me decían, Almudena, siempre novela, falta tal fecha, falta tal dato, no es que falte, yo sé que existe, pero me rompe la estructura. Una novela tiene un andamiaje, a mi modo de ver, porque he escrito las 2 cosas, mucho más complicado que lo que es un compendio de datos, más o menos bien estructurados y explicados en un ensayo, ¿no? Entonces, yo no puedo meter absolutamente todo eso porque lo haría demasiado pesado. Yo siempre digo que quiero aportar una gotita de agua a ese hambre de saber de una época del lector. Y luego, si quieres seguir indagando, pues al final suelo poner una bibliografía bastante amplia con la que yo me he documentado para que ellos sigan estudiando. Pero que el aperitivo sea como una película, como algo fácil de leer. Historia, ¿no? Una historia... Como algo que llame a pasar de página y que te llene y que te llame. Que la novela sirva para hacer toc, toc, toc en una puerta y decir, oye, pues qué apasionante esta historia de romanos, o esta historia medieval, o esta historia de la época de la República. Y la gente siga queriendo aprender y quiera seguir. Yo no pretendo ser una profesora de universidad, una catedrática de historia contemporánea, ni mucho menos. Yo, aparte de abogado, que es mi carrera, fue mi carrera inicial, porque después del éxito de Éboli, de La princesa de Éboli, ahora te lo preguntas sobre eso. La dejé, soy novelista y cuentacuentos. Almudena,
En tu novela ahí se ve el trasfondo de cómo las dos Españas van a terminar enfrentándose, o te centras más en la microhistoria de cada personaje. Aparece, se va viendo con la evolución de la primera noche que se va Alfonso XIII de España. A partir de ahí se van explicando, se ven los temores de unos, cómo van evolucionando los republicanos, qué cosas hay, qué amenazas. Ellos tienen tierras, hay amenazas de expropiación de tierras, hay amenazas de... En su misma casa entran el primer día de guerra, la monja tiene que salir corriendo con todas sus monjitas a llamar a las puertas para que les den asilo con mucho riesgo, un asilo con mucho riesgo en un Madrid republicano. Sí. Todas esas cosas es lo que va saliendo. Sale pues el círculo monárquico, los tiros que hubo, la Sanjurjada en el 32. Que las quemas de convento de mayo del 31. Las quemas de conventos, por supuesto, también, absolutamente todo eso sale. Esa carta que te originó la inspiración, ¿en qué archivo la encontraste o dónde la encontraste? Es el familiar. Yo tengo un archivo bastante importante de la familia y era tío abuelo mío el que murió. Entonces no solamente tengo eso, sino que tengo todas las cartas de ellos, porque la guerra, el inicio de la guerra en el 36, sí. Han pasado 5 años desde el 31, les coge separados, cada uno en una punta de España. Y como bien sabemos, media España era de un color y la otra media empieza a ser de otro, con lo cual están totalmente incomunicados. Bueno, pues cartas que iban y venían y se devolvían, todas esas las tengo yo en una caja y voy cruzando la información y la voy armando para que sea novela y no se haga tedioso. Ajá. Almudena, vamos a hacer un chispazo rápido de resumen de tu vida. Eres abogada, como comentaste antes, e incluso empezaste a trabajar como tal, pero ¿empezaste a escribir pronto? ¿Cuándo empiezas o decides de pronto escribir una novela? ¿O? Yo siempre digo, porque tienes que hacer mucha memoria hacia atrás, porque claro, esto es vocacional. Mi carrera de Derecho no era vocacional. Yo quería hacerme titulada superior y como muchos chicos con 17 años que no saben muy bien para dónde tirar, pues estudié Derecho porque me iba a dar muchas salidas. Estaba trabajando en un despacho, primero trabajé 3 años en un despacho laboral, luego me fui a un despacho de civil y mercantil y de repente recibí una llamada haciéndome una propuesta a la princesa de Éboli. Buscaban a una descendiente de la princesa de Éboli, yo desciendo de la princesa de Éboli. Buscaban un target. Es una pena hablar de un libro como si fuese un elemento de consumo, porque yo creo que un libro es algo eterno, ¿no? Pero buscaban un target. Bueno, si yo cuento, fue Martínez Roca, que es uno de los sellos de Planeta actualmente, lo que me pagaron de adelantos de derecho de autor, porque yo vivo de la literatura. Yo soy de las pocas que todavía me lo puedo permitir, ¿no? Se puede morir de risa cualquiera, no lo voy ni a decir, eran pesetas de aquella época. Tú y al final resultó, de abogada, ¿no? Yo estaba trabajando entre una demanda y otra demanda, un capitulito de Éboli, de la princesa de Éboli, que luego hemos visto 2 películas en la televisión, varios ensayos que salieron a posteriori de mi libro. Bueno, es que yo nunca me lo imaginé, era mi primera novela. Y yo siempre decía, bueno, estos señores pues se han vuelto locos, qué bien, me publican algo, pero nunca más volveré a hacer nada. ¿Nunca habías escrito antes nada? Yo escribía en mi diario de la primera comunión desde que era chica, pero nunca pensé en vivir de ello, era como un sueño en una nube. Nunca pensé que aquello podía convertirse en una profesión como a posteriori se ha convertido. Sí eras lectora, ¿no? Seguramente. También las dos cosas, claro, por supuesto, la escritura no existe sin lectura. Exacto. Y fue la princesa de Éboli. Te quería preguntar, el personaje es interesantísimo, porque sí he notado que tus personajes son femeninos, que tienen una gran personalidad, casi siempre, que tienen una gran persona, corrígeme si yo me equivoco, que tienen un carácter, que se saben adaptar en cada momento a las circunstancias, que son sufridoras en algunos casos, que son apasionadas, ¿es verdad? Todo eso es verdad. Y es más, he intentado rescatar, pocas veces hablo de reinas en mis novelas, pero en muchas ocasiones he intentado rescatar. La princesa de Éboli era, hasta que yo escribí sobre ella, un personaje secundario que casi todo el mundo ignoraba. ¿Verdad? Eugenia de Montijo, aquí se había oído hablar, aquella granadina, sí, que se fue a Francia, ¿y qué hizo? Eugenia de Montijo, después salieron 3 novelas más de Eugenia. La Beltraneja. La Beltraneja fue otro de mis bombazos que me gustaría, a mí cuando me dicen cómo se escribe un bestseller, digo, eso me gustaría saber, porque si tengo 20 libros y tengo 3 bestsellers nada más, si lo hubiese sabido, si yo lo supiese, si supiese el secreto. Lo haría siempre. Influyen muchísimas cosas, pero por ejemplo, pues
la historia de la Beltraneja y la fecundación artificial, aquella, nada más y nada menos que en el siglo XV, o probable, yo siempre digo, entre comillas, pero los documentos los encontré en la Biblioteca Nacional y hablaban de ellos y eran de la fecha, ¿no? Siempre son mujeres que están en segundo plano. María de Molina, que tengo el premio Alfonso X el Sabio, salen 54 personajes. Era una reina que fue 3 veces reina, una reina medieval potentísima que hemos tenido. Ahora vamos a tocar cada personaje, si te parece un poquito... Sí, porque yo voy saltando. No, sí, no, pero no está mal que hagas una panorámica. Por ejemplo, la princesa de Éboli, ¿no? Yo recuerdo que la princesa de Éboli era un personaje importantísimo de la corte de Felipe II. Recuerdo, no tengo muy claro si tuvo un hijo con Felipe II o se dice eso que decían, yo no lo tengo probado y además no estaban en el mismo lugar para haberlo concebido, con lo cual era difícil, pero la leyenda negra arrastra muchas historias después que denostan a muchísimos de nuestros personajes históricos, sobre todo españoles, se encargaron de machacar a bastante. Bien. Yo creo que la princesa de Éboli, aparte de intrigante, fue porque amante de Antonio Pérez era, todo el mundo dice que era infiel desde el principio y no es verdad. Yo la documentación que encontré, ella fue madre de 10 hijos de su marido, de Ruy, y una vez que queda viuda, sí. Una vez que queda viuda, enloquece, se mete en un convento disfrazada con 3 damas de honor, las pobres monjitas se vuelven locas, de Santa Teresa además, que ahora está tan de moda. La acaban, no echando del convento porque el convento era de ella, se acaban yendo las pobres monjitas en un burro una noche, varios burros y carromatos una noche, rumbo a Ávila desde Pastrana, porque no pueden soportar más a esta que ha decidido ser monja y que de monja no tiene nada. Y luego tiene un amante muy importante, que es Antonio Pérez. Que es el secretario del rey. Que es el secretario del rey, es el que traiciona a Felipe Que es el que traiciona a Felipe II. Realmente, y es el que realmente pues, mató también al secretario Juan de Austria, sí. Y el que urdía todas... Ella, que lo conociese. Pues no es posible que fuese confidente, ¿no? Pero tanto como mano ejecutora, no. Y sin embargo Antonio Pérez huye a Francia. A Aragón primero, ¿no? Después a Francia. Primero a Aragón, luego a Francia, se guarda varias cartas en la manga porque publica muchos documentos ya en Francia que bueno, involucran a Felipe II en el crimen de... Y en cambio ella muere presa en su casa bien, pero presa en realidad en un cuarto en el que yo he estado, en un cuarto y le pasaban la comida por una trampilla. O sea, Felipe II entendió que ella estaba en la trama de, bueno, si no se entiende, que la aprisionara, ¿no? Sí. Sí, bueno, necesitaban una cabeza de turco, como hoy en día también pasa, que muchas veces el verdadero culpable se va de rositas y el segundo es el que acaba pagando, ¿no? ¿Cómo era esa mujer, Almudena? ¿Cómo es la princesa de Éboli? Apasionante. Es que lo fue todo. Fue todas las mujeres del siglo XVI, de mediados del siglo XVI en una. Pues eso, fue madre, fue amante, fue tremendamente, bueno, avanzada para lo que era una mujer de su época, monja, entre comillas, como bien he dicho, lo fue absolutamente todo. Hay una segunda novela que fue interesantísima, yo desconozco el asunto, que es la vida privada del emperador Carlos. Carlos V. Siempre lo había imaginado viajando de aquí para allá en sus guerras, pero tenía vida privada. Y viajó mucho. El arte de la novela es rellenar las lagunas, claro, que dejan los papeles con historias que no cometan anacronismos y que puedan ser reales. Claro. Hay cosas sorprendentes que yo escribiendo una novela después he comprobado y resulta que han sido verdad, porque me aparece un papel a posteriori de publicar la novela y resulta que es verdad lo que yo imaginé, porque intento no salirme demasiado de lo que fue la historia. La vida privada del emperador en realidad, como siempre, va de la mano de una segunda mujer ignorada por la historia, o bastante ignorada por la historia, que es Leonor, su hermana, Leonor de Austria, la archiduquesa de Austria, que era 2 años mayor que él, que llega desde Flandes con él, cuando llegan sin saber hablar castellano en absoluto, que es un poco la que la dirige, el que le dice, él tiene 17 años, ella 19, el que le asesora. Viene con él a España desde Gante, ¿no? Viene desde allí con él, y la que se somete a la voluntad de él siempre que se lo pide, es decir, primero le casa con el rey de Portugal, ella llega a ser reina de Portugal y reina de Francia en su segundo matrimonio. El rey de Portugal era un hombre 30 años mayor que ella, que ya había sido marido de 2 tías suyas, que eran hermanas de Juana la Loca, y el rey de Francia, pues el rey de Francia, no sé si la gente lo sabrá, pero estuvo preso en España.
Carlos V lo coge en Pavía y se lo trae preso en la Torre de los Lujanes. Bueno, pues en el acuerdo que se firma para dejarlo libre, en el paquete va Leonor. Y normalmente las mujeres iban en los paquetes de los acuerdos, este tipo de mujeres. Y la pobre está 17 años casada con un señor que le era tremendamente infiel, que nunca la miró a la cara. Y bueno, ¿y qué vamos a contar? Y al morir es curioso, porque cuando sabemos que muere en Yuste Carlos, pero Leonor también se retira. En cuanto se queda viuda por segunda vez, vuelve al lado de su hermano. Era un amor filial que probablemente de todas mis protagonistas ha sido el más potente que yo he encontrado. Leonor no estaba casada. Se casó una vez, se quedó viuda, se casó la segunda vez con el rey de Francia, se quedó viuda y al volver su hermano decide abdicar, se va a Yuste y ella se va a Talavera y se ingresa en otro convento igual que su hermano. O sea, sigue sus pasos. Sigue sus pasos siempre, está siempre detrás y está entregada a lo que es el imperio. Bueno, eso también tienen tus mujeres en cierta forma, ¿no? Que se van, son instrumentos políticos a veces por fidelidad. Van siguiendo a los hombres por fidelidad, por amor, por convicción propia. Margarita de Austria, que es otra mujer potentísima, que fue la que educó realmente, porque recordemos que Juana la Loca y Felipe el Hermoso muere muy joven, y Juana está en Tordesillas encerrada. Estos niños se educan allí en Flandes con una tía, la tía Margarita de Austria, que es otro personaje. Esta fue gobernadora de todos los Países Bajos durante mucho tiempo. Entonces, bueno, pues eran mujeres muy fuertes y muy gobernantas dentro de que... Tenían un papel también... muy importante, en la política del momento, muy importante, importantísimo. Eugenia de Montijo se casa con Napoleón III. Bueno, esa historia es... La más impresionante es la madre de Eugenia, porque consigue casar a una hija, pues una familia noble, venida a menos, de Granada, y consigue casar a una hija con el duque de Alba, nada más y nada menos, y a la segunda niña con el emperador de Francia. Y yo siempre he pensado, bueno, la señora más fantástica que he conocido yo en mi vida, porque cómo casa a las niñas. ¿Cómo casa a las niñas, verdad? Qué inteligencia, ¿no? Sí. Eugenia, además, Napoleón muere y murió muy mayor, era una persona muy culta, ¿no? Era una mujer muy culta. De Eugenia lo que más me llama, porque si empezamos a hablar de todas podríamos hablar aquí durante 3 horas, son muchos años de trabajo, llevo 20 años metida en la literatura. De Eugenia lo que más me llamó la atención, hay una frase de ella que te deja helada, que dice: parece que Dios me lo quiso dar todo para después quitármelo poco a poco. Eugenia solamente tiene un hijo, que cuando se van desterrados a Inglaterra, porque al emperador lo echan de Francia, se van desterrados a Inglaterra. Es la época del romanticismo, es la reina de la época de Sissi, de Isabel II. Eugenia muere en 1920, parece que es mucho más lejana, pero no hace tanto. Y tiene nada más que un hijo, y ese hijo se empeña en entrar en el ejército con los ingleses, se va a África y muere a manos de los Boers, de una tribu africana, a mano de los Boers. Se queda sola entonces. Se queda sola en el mundo. Bueno, y en vez de derrumbarse, sigue haciendo fiestas, tertulias literarias, acogiendo a gente, y lo que siempre dice es que no quiere ver gente mayor de mente a su alrededor. Mayor de mente, no mayor de edad, mayor de mente a su alrededor. Que ella quiere alrededor gente alegre siempre, jovial, divertida, culta inquieta, y es algo que a mí me llamó mucho la atención, pero ya murió mayor. Y además, por lo visto, causaba mucha admiración la forma de vestir, impuso la moda. Impuso la moda y todas las señoras la seguían. Es esa época romántica, esa igual que he tratado reinas medievales, he tratado, y esta es la época, pues eso, de Sissi emperatriz, que todo el mundo lo puede recordar, ¿no? En esta que te voy a nombrar quizás cambias un poco el tema, me parece, ¿no? Que es en la novela titulada Estúpida como la luna. Nada, totalmente, es totalmente actual, es una novela... Yo me pongo retos a mí misma, porque creo que hay que evolucionar en todo. Tú no te puedes confiar si tienes éxito con un libro y decir me duermo en la Bartola, ¿no? ¿Aquí qué te planteaste? La vida de una mujer de hoy en día, con problemas, alegrías, con nada, salto al siglo XX. No tuvo, yo siempre lo digo, fue mi novela de ficción, no tuvo el éxito deseado y me retiré de la ficción. Pero lo intenté, me lo publicaron al verlo, les gustó y lo intenté. Pero yo creo que un escritor se debe a sus lectores. Y si sus lectores demandan novela histórica a ese escritor, debe de seguir con novela histórica, ¿no? En este caso, la Estúpida como la luna, parece que pones en guardia a las mujeres contra los chantajes morales.
¿Es así? Es así, es que es de lo que va la Porque es un novela, hombre es de mayor lo que igual va. que la Es está una mujer presionando. que es engañada, que tiene una vida tristísima, así arranca la novela y cómo ella va superándose a sí misma y va saliendo de ese pozo en el que se encuentra, ¿no? Esa es la novela de ficción, sí. La Beltraneja. Bueno, la Beltraneja es un personaje que se tiene una idea así como muy ambigua. El pecado, la coletilla, el pecado oculto de Isabel la Católica. Isabel la Católica dicen que se ha intentado beatificar en varias ocasiones, pero que no se ha llegado a lograr que todo fuese adelante por dos causas principales. Una es por cómo se portó con su ahijada, que era su sobrina, la Beltraneja, y otra es por cómo se portó con la expulsión de los judíos de España, ¿no? Bueno, en el primer caso era el poder lo que se estaba disputando con ella, ¿verdad? Sí, totalmente. Y en el segundo hay una presión del pueblo por expulsar a los judíos también. Sí, bueno, y una necesidad de rellenar las arcas, yo siempre lo he dicho, a nada que estudies algunos hechos, te das cuenta de que lo que necesitaban eran rellenar las arcas. Todavía no se había descubierto América, estaban a punto de descubrir América. Porque les quitan las propiedades, las que no se podían llevar, sí. Todo. Yo me he leído muchos ensayos, los pobres se llevaban las monedas que podían cosidas a los dobladillos de los sayos, porque se podían ir con lo que les servía de material de trabajo, pero sus casas las tuvieron que cerrar, nadie se las compró, nada. Y por los caminos también les robaban, fue tremendo. La Beltraneja, ¿qué destacarías de ella? La Beltraneja, pues ella murió como yo la reina, conoció a 5 generaciones de reyes, tuvo una vida tristísima. Muy triste. Tristísima. Y yo, bueno, en principio digo que pudo ser hija de una fecundación artificial porque encontré esos 2 documentos, una cánula de oro que se introduce en la vagina de la reina con el semen del rey. Al parecer el rey, según Marañón, era nucoide. Y dicen, bueno, ahí abarca mucho, ¿no? A los médicos podrían decir que abarca mucho. El caso es que no concibe más hijos, el rey no concibe más hijos, y además la pobre Beltraneja, la que no me gusta llamarla Beltraneja, pero yo creo que era Juana de Castilla, lo que pasa es que la podemos confundir con la loca, pero bueno, tuvo muy mala suerte porque además tenía una madre bastante, diríamos, libertina, que incluso casada con el rey, porque no existía el divorcio, por supuesto, ya separados físicamente, llegó a tener 2 hijos con un sobrino del arzobispo de Sevilla. O sea que era una señora bastante alegrilla. Y eso no le ayudó nada a la niña para confirmar que era hija de su padre, claro. Toda es la fracción de los nobles. Ya sabemos que el medievo es un ajedrez con diferentes intereses y todos pujan por unos. Y había que derrocar a esta niña y la derrocaron. La derrocaron. ¿Y tratas el personaje de Isabel Almudena también? Mira, yo siempre digo que hay 2 novelas mías, y así ya saltamos a la siguiente, donde yo trato a Isabel. Y que el novelista tiene la gran virtud de poder, sin alterar la historia, mirar a un personaje desde una óptica o desde otra. Hoy en día lo podemos hacer. A nuestro vecino de enfrente lo mismo nos cae muy bien y al del B le cae fatal, ¿no? Exactamente igual. En mi novela de Beltraneja, Isabel no sale muy bien parada, porque es la que la quita la corona. En mi novela de Catalina de Aragón, que es su madre, por ejemplo, la madre de Catalina, la reina de Inglaterra, la mujer de Enrique VIII, es una madre maravillosa y que educa perfectamente a sus hijos y madre amantísima. Claro. ¿Es la misma Isabel? Por supuesto, pero desde 2 perspectivas diferentes, ¿no? Está muy bien. Nos quedan 5 minutitos, Almudena. Antes hablabas de... Bueno, acabas de hablar de Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, se casó con Enrique VIII. Se casó primero con Arturo, su hermano. Se casó con... Se quedó viuda. Tuvo que, con 15 años nada más, se quedó viuda muy prontito, a los 7, 8 meses de casarse. Tuvo que jurar en ese momento que no había consumado el matrimonio. De ahí vinieron todo el problema después de Enrique VIII. Tenían que devolver una dote a Castilla bastante importante, de 1000 coronas, que Inglaterra no quería devolvernos, porque con la niña había que devolver el dinero. Con lo cual a la pobre la tuvieron durante 8 años viviendo en Inglaterra, en Londres, viendo a ver qué hacían con ella. Intentó el padre de Arturo y de Enrique VIII, Enrique VII se llamaba, no quiero hablar de muchos reyes porque si no todo el mundo se lía, pero intentó con 70 años casi casarse con ella, que tenía la pobre 19 en ese momento. Gracias a Dios se murió, aquello no fue adelante, y Enrique VIII, en cambio, 5 años menor que él, que ella estaba loco de amor por ella, porque la conocía, y nada más coronarse rey se casó con ella. Catalina, Enrique tuvo 6 mujeres. Catalina fue la mujer más duradera,
Luego sabemos que se separó de la Iglesia Católica porque no anularon Sí. su matrimonio, se lió o se casó con Ana Bolena, tuvo otra niña y 1000 cosas. Se casó con 6 mujeres, Catalina fue su mujer más duradera. Y luego yo siempre cuento que el año que murió Catalina, en el 36, totalmente desterrada en un castillo insalubre, dicen que envenenada. Algunas personas dicen que envenenada, corre el rumor. Enrique VIII perdió nada más que en 2 años de su vida a sus 3 primeras mujeres. Se quedó viudo de Catalina en enero, a Ana Bolena la decapitó porque ya estaba cansada de ella en mayo, y con Jane Seymour, que fue su tercera mujer, murió de parto al año siguiente. O sea que 3 mujeres menos. Catalina siguió viviendo en Inglaterra hasta su muerte. Hasta su muerte, pero tenía una hija que se llamaba María y ella lo único que quería era ver la reina. Cuando murió, a su hija la despojaron de todo también, cuando ella la mandaron desterrada, pero nunca vio que era Catalina, apodada en Inglaterra como la sangrienta, porque pasó a cuchillo a todos los anglicanos, igual que los anglicanos pasaron a cuchillo a los católicos anteriormente. Esta guerra es maravillosa. Sí, se quedó por su hija, murió en Inglaterra, de hecho. Estas guerras de religión, que tuvieron lugar en Francia, tuvieron lugar en Alemania, sin embargo en España no, porque bueno, es verdad que se reprimió a los protestantes, pero se perseguía que no hubiera esa guerra. Bueno, la leyenda negra habla muy mal de Carlos I. Aquí siempre hemos sido muy católicos y lo que es el luteranismo no llegó nunca. Pero prácticamente los pocos cientos que había fueron la Inquisición, pero bueno, que se critica eso, pero nunca se dice que eso evitó una guerra civil, ¿no? Como ocurrió en toda Europa. Almudena, nos queda muy poco tiempo, pero me llama a curiosidad un antepasado tuyo, ¿no? Porque él lo es, el Marqués de Santillana, un guerrero, mujeriego, culto también, mediador y escritor. También. Yo tengo varios antepasados escritores. Garcilaso de la Vega también es antepasado mío. Sí, me encantaría escribir como ellos y tener el mismo éxito. Hago mis pinitos, lo intento y no sé si llegaré algún día, pero... Sí. ¿Cómo, del Marqués de Santillana, por ejemplo, cómo te...? Habla una hija suya también. Igual que del emperador habla Leonor, del Marqués de Santillana habla la condesa de Haro, que está que fue enterrada... la única hija que tenía, ¿no? Que va, tuvo muchísimos hijos. Perdón. El cardenal Mendoza fue hijo suyo, Tendilla fue hijo suyo, Infantado fue hijo suyo, todos los que salen en la serie de Isabel la Católica... Mujer, nada más que una mentira. Eso es lo que te pregunto. Nada más. Pero habla de él una hija suya, que es la condesa de Haro, que bueno, está enterrada en la catedral de Burgos, y el que haya visto el enterramiento es maravilloso, se le ponen unas volutas así, y yo hablo de él a través de su hija, como siempre rescato a una mujer importante y culta para hablar de un gran hombre, pero que también tenía alrededor grandes mujeres. Es verdad. Y por último, Almudena, Capricho. Estamos hablando de Goya, estamos hablando de Alba, de la duquesa de Alba, de Premio Chinchón. Zorín, es mi premio Zorín, Capricho. Sí, premio Zorín. 2012. Bueno, una novela apasionante, porque es la condesa duquesa de Benavente, es una nueva más, parece que estamos hablando de demasiados títulos, pero es que yo siempre digo que son ellas las que dejan rastro, las que dejan papel escrito, ¿no? Y si quieres hacer una novela histórica buena, fundamentada, necesitas papel, ¿no? Necesitas papel. Era una mujer cultísima y totalmente opuesta a Cayetana, a la gran Cayetana de Goya, de la maja desnuda. Entonces sigo el rastro a lo que es, bueno, Godoy queda... es mi única novela. Bueno, tengo El desafío de las damas, contra el conde duque de Olivares. Normalmente ataco bastante a todos los que son ayudantes del rey, bastante, en todas mis novelas, porque las mujeres acaban machacándoles. En El desafío de las damas es una medionovela histórica policíaca, donde salen varias mujeres de la época del conde duque de Olivares y Felipe IV, y en esta, en cambio, en Capricho, salen pues lo que fue toda la tristeza de Fernando VII, que aquí lo conoces muy bien por las Cortes de Cádiz, la invasión francesa, Goya, hay personajes, hay varias mujeres fascinantes en esa novela, y todo es como terminamos con el conde duque de Olivares, que no hay una que lo aguante. Hasta lo resumo en eso, aunque es mucho más pasional, por supuesto. Pues nada, Almudena, un placer haberte tenido. Vamos a repetir que tu próximo libro va a salir La estela de un recuerdo, que saldrá... 20 días está en la calle. 20 días estará en la calle, nueva novela de ella, de Almudena, y en fin, os emplazo para que la leáis también.
Muchísimas gracias por estar aquí, Almudena. Gracias a mí por darme la oportunidad y hablar un poquito de mi vida, ¿no? Como escritora en solitario, que siempre trabajamos muy solos. Muy bien, muchas gracias, Almudena, hasta siempre. Gracias. A ustedes, gracias también por estar ahí y les emplazamos para el próximo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, buenas noches.